Pues, ayer vimos algunas propiedades de los determinantes que nos van a servir para hacer el cálculo mucho más fácil. Ya vimos cómo calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, que simplemente se multiplican los elementos de la diagonal menos el producto de los elementos de la antidiagonal. ¿Sí? Entonces, pero siempre que haya algún cero en la matriz, ustedes pueden hacer más fácil el cálculo del determinante. ¿Sí? Entonces, uno de esos tipos de matrices son las matrices triangulares. Puede ser matriz triangular superior o inferior. No importa tanto que se acuerden si es superior o inferior. Lo importante es que sepan que es una matriz triangular. Aquí les pongo la matriz superior. Simplemente lo que nos dice es que debajo de la diagonal hay ceros. Todos los elementos debajo de la diagonal son ceros o todos los elementos arriba de la diagonal son ceros. Serían la superior y la inferior. ¿Sí? Entonces, aquí lo que importa de estas matrices es que ustedes identifiquen que son triangulares. ¿Sí? Este es triangular porque abajo de la diagonal todos los elementos son cero. Entonces, acuérdense que esto se aplica para matrices de cualquier tamaño. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen quién es la diagonal. Estos son los elementos de la diagonal. Aquí y aquí. Entonces, no importa si abajo o arriba de la diagonal son ceros, ya saben que es triangular. Y luego vimos otro tipo de matriz, las diagonales, en las cuales nada más tenemos la diagonal y arriba y abajo son ceros. ¿Sí? Y para todas esas matrices, el determinante es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Y no se calcula la antidiagonal ni ningún otro proceso. ¿Sí? No importa de qué tamaño sea la matriz. Entonces, aquí también vimos, esta matriz es triangular, entonces el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, sin hacer nada más. ¿Sí? Igual aquí, esta es una triangular inferior, aquí está el triángulo, la diagonal arriba son ceros. Entonces, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Ahora las diagonales. Es como si fuera una triangular, pero superior e inferior. Entonces, aquí hay ceros arriba y abajo de la diagonal. Y el determinante se calcula igual. Entonces, aquí tengo una matriz que puede ser de cualquier dimensión. Lo que tienen que verificar es que arriba y abajo de la diagonal todo sea cero. ¿Sí? Y aquí podemos ver que es diagonal. Entonces, igual, el determinante se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal. Y un caso especial de matrices diagonales es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal donde todos los elementos en la diagonal es 1. ¿Sí? Entonces el determinante es 1. De todas las matrices de identidad, no importa de qué dimensión sea. Este es de dimensión 4. ¿Sí? Quiere decir que la diagonal tiene 4 elementos. Pero podemos tener matrices de 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, y la matriz más simple sería de un elemento que es 1. ¿Sí? Entonces, por eso a esta matriz se la va a llamar como la unidad de las matrices. Es como si fuera el 1 en las matrices. ¿Sí? En los números, pues el 1 es el 1, pero en las matrices es la matriz identidad. ¿Sí? Por eso se llama la unidad en este caso es un anillo. Las matrices son anillos, no son campos, no llega a ser un campo, porque no hay conmutatividad en la multiplicación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya en otras unidades más adelante, para que sepan otras propiedades de las matrices. ¿Sí? Y también vimos que cuando tengan ceros en un renglón o una columna, no importando tampoco la dimensión de la matriz, el determinante es cero. ¿Sí? No hay que hacer ninguna operación. ¿Sí? Y cuando tenemos una antidiagonal, lo único que tenemos que hacer es contar el número de reacomodos que tenemos que hacer para convertirla en una diagonal. ¿Sí? Y cada reacomodo es un cambio de signo. Entonces, eso se representa matemáticamente así. Menos 1 elevado a la k, y k es el número de reacomodos. Si el número de reacomodos es par, no cambia de signo. Si el número de reacomodos es impar, el determinante cambia de signo. ¿Sí?
Entonces, aquí tengo una matriz antidiagonal. Entonces, necesita un solo reacomodo para convertirse en una diagonal. Entonces, quiere decir que el determinante sería el determinante de la matriz reacomodada con un cambio de signo. ¿Sí? Aquí dice cambio de renglones o podemos hacer cambio de columnas y nos queda igual diagonal. Entonces, se hace un solo cambio de signo por el determinante de la matriz y nos dice que es 20. ¿Sí? Pero la matriz, obviamente, cuando la reacomodamos, cambia de signo. Por eso el determinante es menos 20. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a ver, estos los habíamos resuelto ayer. Este es un antidiagonal. Vimos que para reacomodarla como una diagonal, había que hacer este reacomodo. ¿Sí? Cambiar el renglón 1 por el 4 primero. Y también tengo que cambiar el renglón 2 por el 3 para poder dejarla como una diagonal. Entonces, hay dos intercambios que hay que hacer. Aquí están. El primer intercambio solamente reacomoda el 1 y el 4, pero todavía no es diagonal. El otro intercambio hay que hacer es el 2 y el 3. Y ya tengo aquí la diagonal. Entonces, quiere decir que hubo dos intercambios. Entonces, el determinante se multiplicaría por menos 1 a la 2. Quiere decir que no cambia de signo porque esto da 1 positivo. Y multiplico todos los elementos de la diagonal y me da 1. ¿Sí? Y ese es el determinante de la matriz original. El de esta matriz sería menos 1 y el de esta es 1 positivo. ¿Sí? Nada más van contando el número de reacomodos. Ahora tengo esta matriz. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Tendrás que mover la fila 2 hacia arriba y, o sea, intercambiarlas, vaya. Sí, Y hay que también, indicar. ¿Cuál y otra más? también las dos de abajo. Ajá. Y Entonces, sería menos 1K elevado a la 4, a par. no, pues sí es par, pero aquí, o sea, cuando haces un intercambio de renglones se toma como un solo cambio. Ah, ya. Entonces, cuando intercambio el renglón 1 con el 2, este es un reacomodo. Y luego la 3 con la 4 es otro reacomodo. Entonces, nada más hay dos reacomodos. Y si es par, entonces el determinante, aquí está, se reacomoda el 1 con el 2 y nos queda esto. Todavía no es diagonal. Entonces, hacemos el otro reacomodo, como decías, los últimas dos, 3 con el 4, y ya nos queda diagonal. Entonces, hubo dos reacomodos. Como es par el número de reacomodos, se multiplica por menos 1 a la k, y k es 2, pero como es par, no cambia de signo. ¿Sí? Y el determinante es solamente el producto de los elementos de la diagonal, que en este caso son 1. Y sí, está correcto. Sí, también podrías tomarlo como 4, pero cuando es intercambio, pues mejor tomamos solo uno. ¿Sí? Entonces, porque cuando los reacomodamos y queda uno en el lugar del otro, nada más debemos de tomar uno. Si no, siempre serían pares, entonces no nos sirve ese número de cuentas. ¿Sí? Hay que tomar como reintercambios un solo reacomodo. ¿Ok? Ahora, este ya está, ¿sí? Ahora vamos a hacer está más chiquito. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Menos 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con un solo intercambio de renglones o de columnas ya queda diagonal. Y los elementos de las diagonales 1 por 1. Entonces aquí está. Menos 1 por 1 por 1. Entonces nada más se cambia de signo y ya está el menos 1. ¿Ok? Aquí tenemos otra antidiagonal. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? 1, profe. ¿Uno positivo o uno negativo? Uno negativo, ahí dice Ronnie, ¿sí? Menos 1, también queda bien. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque el 1 de aquí de este renglón ya está en la diagonal.
Entonces nada más tengo que intercambiar el renglón 1 con el 3. Entonces es un intercambio. ¿Sí? Reintercambio el 1 con el 3. Entonces como es un solo reacomodo, ¿sí? No lo tomen como dos. O sea, estoy intercambiando. Cuando es intercambio es un solo reacomodo. Entonces hay un solo reacomodo. El renglón 1 por el 3. ¿Sí? Y por eso nada más se multiplica por menos 1. ¿Sí? Y intercambio de renglones es una sola operación. ¿Ok? Ahora aquí tengo otra un poquito más grande. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Ajá, Ronnie nos dice que es 1. ¿Sí? 1 positivo. ¿Sí entienden por qué? ¿Cuántos intercambios hubo? Hubo dos. 2 intercambios. ¿Sí? Hay 2 intercambios. Ahí nos dice Kevin y Ronnie. ¿Sí? Hay que intercambiar el renglón 1 con el 5 y el 2 con el 4. ¿Sí? El renglón 3 ya está en la diagonal. Ese no lo debo mover. Entonces, como hay un número par de intercambios, que es el 1 con el 5 y el 2 con el 4, la potencia es par. Entonces, no cambia de signo y nos queda 1 positivo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro problema. Bueno, ya este es con otras propiedades. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? No es uno. No. Aquí ya no es diagonal. No es diagonal, no es antidiagonal. Aquí es otra propiedad que les estaba mencionando. Si ven, no es diagonal porque no está así. No es triangular tampoco porque los ceros están aquí. Entonces, ¿cuál es el determinante? No recuerdo, a lo mejor es un cero, ¿no? Sería cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que tengan un renglón o columna con ceros, el determinante es cero. ¿Sí? Así no tenemos que hacer ninguna operación. Pero aquí identificamos que hay una columna con ceros. Siempre que tengan columnas o renglones, no importa qué columna ni qué renglón, sean ceros, el determinante es cero. ¿Sí? Y aquí no es diagonal. Para que sea diagonal tendríamos que tener elementos en la diagonal. Aquí hay un cero y tampoco es triangular. ¿Sí? Aquí nada más ustedes con que más o menos, o sea, se fijen en la geometría de la misma matriz. Esto no es una diagonal porque es una columna. ¿Sí? No forma la diagonal y tampoco es triangular porque aquí tengo una columna de ceros. Entonces, cuando tengo una columna de ceros, el determinante es cero. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que practicar a identificar. ¿Dónde están los ceros? ¿Y qué tipo de matriz es para que puedan calcular el determinante más rápido? Aquí tengo otro. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? ¿O qué tipo de matriz es esta? Diagonal superior. Triangular, sí, es triangular superior. Espérenme tantito. ¿Sí? Entonces, como es triangular, el determinante solamente se calcula multiplicando los elementos de la diagonal. Entonces, siempre que vean un cero en una matriz de estas pequeñitas, puede ser triangular superior, inferior o puede ser otra cosa, así como esta matriz. Entonces, hay que observar siempre que tengan ceros. Entonces, el determinante es así. ¿Sí? Espérenme tantito.
Ya, perdón. ¿Ok? Ahora, esta matriz, ¿qué tipo de matriz es esta? Triangular Triangular inferior. Ajá, triangular inferior. Lo importante es que sepan que es triangular. Ujú. El determinante, ajá, es 4 por 9, 36 como dice Ronnie. Es triangular inferior y ahí está el determinante. ¿Sí? Entonces, lo más importante que yo quiero es que identifiquen rápidamente qué tipo de matriz es y cómo calcular el determinante y no hagan todas las operaciones. Ahora, aquí tenemos un problema de Kramer. Este ya está resuelto en los videos, entonces vamos a hacer otro. Ahorita hacemos... bueno, mejor les voy a hacer el video de esto, del determinante de 3 por 3 para que veamos esa teoría. Dejen terminar esto.